Bueno, hola, ¿cómo están? Ya me están viendo desde el vivo y los que entraron al Zoom, les aviso para aquellos que están mirando a través del vivo, que en historias está el ID, pueden entrar al Zoom, donde va a estar la proyección del PowerPoint. Ya los que habían entrado en sala, ya se los dije que iba a ser un chiquitito más largo que los habituales porque incluí un poquito, vamos a hablar de la parte lúdica y del tema de la rehabilitación cuando uno presenta una hipotonía. Así que por ahí va a ser un poquito más largo que los habituales porque vamos a incluir, no los voy a tratar de demorar mucho, pero vamos a incluir un poquito que es muy interesante el tema de cómo uno aborda que no es lo mismo que la hipotonía en otro síndrome genético. Vamos a esperar un minuto y arrancamos ya. Les recuerdo para los que están en el vivo de Instagram que están historias, el ID del Zoom, pueden participar, es gratuito, el que quiera entra al Zoom directamente, así que bueno, ya saben. Te hago una preguntita. Sí, Mira, esta clase, taller, decime. ¿va a quedar grabada en algún lado? Porque yo tengo una clase en media hora y me hubiera encantado estar para verla toda, pero no sé si la subirás en algún lado completa. Sí. ¿Eh? No sé si se entendió lo que dije. No, O sea, no escuché lo que habías preguntado. mi pregunta es si este taller, esta clase, se podrá grabar o no la subís completa en algún lado. No, sí queda totalmente en el vivo de Instagram y después la subo en el canal de YouTube. Va a estar la presentación, o sea, de todo lo que es el PowerPoint que vamos a estar viendo ahora por el Zoom. Después queda en el canal de YouTube y si no lo podés ver el vivo que no está la presentación. Ahí va. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, voy a apagar los micrófonos. Ahí está. Un segundito. Listo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Alguien? Bueno, vamos a arrancar. Bien. El tema que hoy nos trae es la importancia de entender la hipotonía en el síndrome de Down. Y para entender esta, para los que no me conocen, me presento rápidamente porque ya muchos me conocen. Yo soy médica cirujana, soy especialista en pediatría, también soy especialista en psiquiatría. Me dedico a la docencia, tengo un magíster en neurología y neurodesarrollo infantil, soy diplomada en neurodesarrollo infantil, también tengo una diplomatura en errores congénitos de metabolismo, soy diplomada también en avances genéticos en lo que es psiquiatría infantil, y tengo una formación en todo lo que es ADOS, ADGRs, BOBAT, que no es, o sea, no pusimos el currículo completo, solamente lo más importante, BOITA, estoy formada, y curso la especialización de psiquiatría infanto-juvenil, que ya es el último año, y nutrición. Eh, para empezar, vamos a empezar por lo que es la hipotonía congénita, no refiriéndonos directamente al síndrome de Down, sino la hipotonía congénita, por definición, puede estar presente desde el nacimiento o ser evidenciada en la etapa prenatal. O sea, quiere decir que un bebé puede nacer y recién lo empiezo a evidenciar a medida que van corriendo los días, o puede ser que nazca y me dé cuenta que tiene una hipotonía de base. Los trastornos genéticos representan el 60% de las causas de hipotonía. O sea, si yo me encuentro frente a un chico que presenta hipotonía, probablemente dentro de ese niño las causas que debe investigar, el 60% van a ser genéticas. En cuanto a qué es un síndrome genético, el síndrome genético son cualquier alteración génica
que puede producir alteraciones del proceso madurativo del sistema nervioso. Por eso es importante hablar de ellas. Y pueden verse reflejadas en el desarrollo psicomotriz o cognitivo del niño. Que cuando nos referimos a cognitivo en un niño, hablamos desde el área de aprendizaje, conductual, de todas las áreas que un niño representa, hasta su lenguaje, cómo se va a expresar, todo. O sea, y la parte motora. Son las dos áreas tan importantes de un niño que tenemos que evaluar. ¿Qué es la hipotonía? La hipotonía se refiere a la disminución del tono muscular, una condición que hace que el niño va a estar lacio, sin interactuar, y en general suele superarse solo, pero en algunos casos necesita tratamiento inmediato, por lo que el diagnóstico precoz es indispensable. Cuando uno habla que va a ser una disminución del tono, va a ver un niño como si fuera un muñeco de trapo, va a ser todo flácido, va a tener poco interés por el medio, porque eso a veces la hipotonía puede incidir en lo que va a ser conductualmente y cómo se va a desarrollar el niño, porque siempre hablamos de esto de la plasticidad cerebral, de cómo fomenta nuevas conexiones y todo lo que tenemos que estimular. Y hay que tener mucho cuidado con eso de confundir estimulación y rehabilitación. Porque, a ver, nosotros cuando hablamos de rehabilitación tratamos de decir rehabilitamos una función que ya estaba previamente. Y en este caso son funciones que no estaban previamente. Entonces estamos estimulando a un niño siempre. El tono muscular se define como la resistencia de un músculo a presentar una elongación o extensión. Y puede valorarse de dos modos. Un tono fásico y un tono postural. El tono fásico es evaluable mediante los reflejos osteo-tendinosos, que ya muchos lo sabemos, como profesionales de la salud, ya que la respuesta al movimiento de estiramiento va a ser rápido, intenso, brusco, integrado por lo que se llama arco-reflejo. En cuanto al tono postural, ahí es otra cosa. Va a ser valorado como una respuesta muscular sin efecto gravitatorio, lo que permite mantener posturas corporales en condiciones normales, que este es el que vamos a evaluar en el síndrome de Down. En el examen físico, la hipotonía del recién nacido o el lactantito se va a manifestar con posturas inusuales, la disminución, la resistencia a la movilización, el aumento del rango articular y la disminución de los movimientos espontáneos. Ahí en el PowerPoint estamos viendo dos imágenes en las cuales son las posturas que habitualmente toma un lactante o un recién nacido cuando es hipotónico. ¿Qué maniobras le vamos a hacer para hacer este examen físico tan importante? Vamos a hacer las maniobras de tracción de las extremidades superiores. Se mantiene el niño en decúbito, se lo sujeta firmemente y se trata de sentar lentamente y se observa un enderezamiento activo de la cabeza. O sea, uno lo tira de los bracitos y el lactante trata de hacer esto con la cabeza. Conclusión, ahí tendríamos la normalidad dentro de la campana de Gauss. Pero ¿qué pasa? Si él no endereza la cabeza y la cabeza queda tirada para atrás, obviamente estamos hablando de que puede haber una hipotonía. Ya que el niño sentado, esta cae posteriormente y luego él incorpora. O sea, no es que va a ir la cabeza acompañando cuando yo lo tracciono de los brazos. Va después recién a enderezarla. Unos momentos, unos instantes sucesivos al movimiento. En la presencia de hipotonía, los bracitos se extienden completamente y la cabeza cuelga hacia atrás, que es lo que decíamos. Esto tenemos que estar atentos. En cuanto a la suspensión vertical, cuando lo agarramos y cargamos el niño de la parte de suspensión axilar, también van a encontrar la maniobra. Deben colocar las manos debajo de las axilas y mantenerlo en posición vertical. El neonato se tiene que sostener como si fuera una postura por la tonicidad muscular y la región escapular. La presencia de hipotonía va a hacer que se nos va a deslizar entre las manos, es como que se nos va a caer el niño. Entonces, con esto también es otra maniobra que nos va a dar si un niño es hipotónico o no. Se debe igualmente observar la posición de las piernas, se mantiene una extensión significativa, hipertonía, o se entrecruzan, vamos a hablar de un signo en tijeras, y ahí es totalmente lo contrario, que vamos a estar hablando de una espasticidad. Cuando hacemos la suspensión vertical, que nosotros agarramos desde la pancita al niño, tenemos que ver cómo se sostiene en prono. La cabeza se va a hacer ligeramente elevada, no va a estar totalmente hacia abajo,
Y las enfermedades neuromusculares o producto de la debilidad, el niño cuelga en una U invertida. Van a ver que totalmente hace una U. Cuando un niño hace una U, tira la cabeza hacia atrás, como decíamos, se nos desliza entre las manos, es un niño hipotónico. Por el contrario, si causa disfunción del sistema nervioso, se va a apreciar un control mejor de la posición, que se compara con la tracción en supino. Ocasionalmente estas posturas pueden ser distónicas, hiperextensión o torsión de extremidades. El signo de la bufanda, que es el clásico, el tema de la maniobra, que pasamos el bracito. La tonicidad de los músculos proximales lleva al antebrazo del niño y trata hacia el hombro opuesto. El recién nacido normal, a término, el codo puede situarse en una posición conocida en la parte media del esternón. ¿Qué nos va a dar todos el que sepamos estas maniobras que estamos hablando del signo de la bufanda, la tracción y conocerla? Es que nosotros, a través de escalas, podemos evaluar cuánto es la hipotonía que estamos viendo. ¿Cómo se clasifica la hipotonía? La hipotonía vamos a tener dos clases. Vamos a tener por un lado la central y por el otro lado la periférica. Cuando hablamos de central, estamos hablando de una habilidad axial. La preservación de la fuerza muscular en la hipotonía y hiperreflexia favorece el origen central. Al igual que las dismorfias, microcefalia, deterioro cognitivo, retraso del desarrollo psicomotor y progresión del cuadro. En el origen periférico, la combinación de la debilidad de los músculos y extremidades, hay hipo y arreflexia, favorecen el trastorno neuromuscular y igual que la atrofia muscular. Lo que yo quiero que acá quede bien en claro, que cuál vamos a encontrar más frecuentemente en el síndrome de Down, es la hipotonía central, no la hipotonía periférica. Las etiologías de la hipotonía central, ¿cuáles van a ser las causas que nosotros vamos a decir, este niño tiene una hipotonía central? Es lo que a mí me interesa que les quede. Las encefalopatías agudas, los trastornos metabólicos, los errores congénitos del metabolismo, las lesiones medulares y las cromosopatías. Dentro de las cromosopatías podemos encontrar el síndrome de Down, el Prader-Willis. Dentro de lo que es encefalopatías agudas vamos a encontrar la tóxicos metabólica, la bilirrubina, por ejemplo, las infecciosas, la meningitis, el trauma craneoencefálico, la hemorragia, la trombosis venosa y la encefalopatía isquémica. A mí lo que me interesa de lo que entiendan del origen central de una hipotonía es que cuando hablamos de origen central probablemente tenga que ver con algo genético en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría. Cuando hablamos de cromosopatías y nos referimos al síndrome de Down, estamos hablando de un síndrome genético. Cuando hablamos de un error innato, que acá es como hay una división que no se logra hacer del todo, porque si uno habla de que hay un problema del metabolismo, que hay un error congénito innato, está hablando que hay un gen mutado, entonces por ende está hablando de un problema metabólico, estamos hablando todos de lo mismo. Entonces es como que las divides y en realidad es una división que es media como ficticia, porque en realidad no es tan así, porque la cromosopatía, a ver, la fisiopatogenia, si nos vamos al síndrome de Down, el otro día justamente me pasó a encontrar una niña con deficiencia de B1, deficiencia de B6 al mismo tiempo. Y uno dice, ¿cuántas cosas metabólicas, cuánto cosa de error congénito puede haber ahí? Porque estamos hablando del metabolismo de la piredoxina, de la vitamina B6, de la parte muscular. Y uno dice, ahí se mezcló la cromosopatía con el error congénito de metabolismo. Entonces, es como una división que no se logra aclarar del todo. La hipotonía de origen central generalmente predomina la hipotonía sobre la debilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. La hipotonía significativamente pasiva, escasez de movimientos espontáneos, siendo la característica los movimientos activos contra la gravedad. Generalmente van a conservar el reflejo del moro y la presión plantar y palmar. O sea, uno le va a hacer los típicos reflejos pediátricos, que es el moro que se extiende hacia atrás y abre las manitos, que incluso el moro tiene varias etapas, no es un solo moro, y cuando uno evalúa el moro, hay diferentes formas de evaluar el moro, que depende de las semanas que tengan, no es que, porque generalmente en los libros uno encuentra, no, hasta los 3 meses, hasta los 4, pero el moro tiene toda una fisiopatogenia que uno tiene que saber evaluarla. En la historia clínica tiene que estar esto, porque esto es lo que nos va a determinar la cantidad de semanas, si está bien o puede tener un retraso psicomotor. Cuando uno habla del moro alterado, ya sea en cualquier etapa, está hablando de una inmadurez del sistema nervioso central.
El tema de la presión plantar y palmar está hablando de una inmadurez a nivel periférico. Por eso es importante también hallarlo y también evaluarlo según las escalas de la historia clínica. Indicadores. Indicadores de afectación central, indicadores de afectación periférica. ¿Cuál vamos a tener? Estos son indicadores. Cuando nosotros hablamos de afectación central, vamos a poder estar asociados a convulsiones, retraso del desarrollo motor, dismorfias, afectación de otros órganos, empuñamiento de pulgares. El atrapamiento de pulgares es fundamental cuando uno ve un atrapamiento de pulgar y dice, no, bueno, pero motormente ya anduvo bien. No, ese niño a lo largo de su desarrollo hay que ir controlándolo, porque por ahí puede ser un trastorno del lenguaje, por ahí puede ser otra cosa, y a lo largo de que va creciendo uno tiene que, tomarlo como pauta de alarma, dejarlo asentado en la historia clínica, porque en algún momento puede volver a surgir el dato y uno dice, ah, pero tenía empuñamiento de pulgares. Entonces esto se venía viendo desde que era muy, muy chiquito. El tema de los reflejos osteotendidosos van a estar normales o pueden estar exagerados, entre cruzamientos, el tema de la tijera, y la historia sugestiva de encefalopatía, isquémica, traumatismo obstétrico, TORCH y otra, como habíamos dicho, errores congénitos y disrafismo espinal. Cuando nosotros tenemos una afectación periférica, vamos a ver un retraso del desarrollo social y cognitivo normal. O sea, solamente va a estar el desarrollo motor y el cognitivo normal. El cognitivo y social van a estar normal. A diferencia de la afectación central, que es lo que decíamos recién. Cuando nosotros pensamos en algo central, podemos tener implicado cualquier cosa. O sea, quiere decir que hoy se manifiesta o mañana se va a manifestar y en algún momento lo vamos a ver. La historia familiar neuromuscular, le hicimos en la periférica, hiporreflexia, reflexia, aumento de la motilidad articular. Postura en rana. La postura en rana, búsquenla, los que están en el video después, porque es algo para tenerlo en cuenta en el examen físico que uno lo tiene que tener presente. Fasciculaciones musculares y atrofia muscular y hipertrofia. El otro día surgió mucho con esto del tema de la puntita de pie, si era, no era, no era. Mire, el tema de la puntita de pie se evalúa todo un examen físico previamente y luego se evalúan todo lo que sería sensorial, pero a ver, no hay que interpretar el tema del puntita de pie del autismo como solamente sensorial, se puede ver a otras causas y dentro de los que entraría la afectación periférica, por eso lo menciono. La hipotonía del síndrome de Down, la hipotonía está omnipresente en casi todos los lactantes con síndrome de Down y se define como una disminución de la resistencia al estiramiento muscular pasivo. La lasitud ligamentosa resultante de la hipotonía se asocia con un retraso en el desarrollo motor. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no hay que confundir lo que yo decía, hiperlaxitud ligamentaria con hiperlaxitud articular. Primero, esta última se va a caracterizar como un rango excesivo en las articulaciones, que no tiene nada que ver con la hiperlaxitud ligamentaria que va a tener el síndrome de Down por ser hiperlapsis y por tener esta hipotonía de base. Con eso hay que tener mucho cuidado. La hipotonía en el síndrome de Down, los bebés con síndrome de Down, la secuencia del desarrollo motor es muy similar a los niños pequeños con un desarrollo tipo, pero va a ser una tasa de adquisición de hitos madurativos un poquito más retrasada. Quiere decir, va a ir muchísimo más lento. Si un niño generalmente, qué sé yo, gatea a los 6 meses, en el síndrome de Down lo vamos a hacer a los 8, 9 o 10 meses. Depende de las tablas. Y depende el grado de hipotonía que tenga también. Depende la parte ósea, musculoesquelética, que eso lo vamos a ver en otro video. La hipotonía induce la dificultad del control postural de tal manera que el individuo con síndrome de Down enfoca en superar una falta de equilibrio. O sea, ¿qué le va a producir primariamente? Lo que le va a producir es una falta de equilibrio, que por eso después vamos a encontrar que esta adaptación para superar esta falta de equilibrio del control postural por su hipotonía de base va a hacer que tenga una estrategia diferente del desarrollo motor y con ende eso a veces trae consecuencias. Entonces uno lo que tiene que hacer es trabajar eso para que justamente no tenga este tipo de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la hipotonía? Ahí vamos directamente a la consecuencia. Que a ver, esta compensación, porque tiene esta falta de equilibrio, porque tiene la hipotonía de base, va a traer que en el futuro, estamos hablando cuando va pasando en el tiempo, puede traer dolor en el pie, un desarrollo de un patrón de la marcha ineficaz. ¿Qué pasa? La otra vez me habían preguntado del tema de gasto cardíaco
y el tema de todo lo que es la actividad física del síndrome de Down. Desde muy chiquitos hay que empezarlos a entrenar en toda la parte deportiva, no solamente en la rehabilitación, porque ¿qué pasa? Ellos como tienen un patrón de marcha que a veces desarrolla ineficaz, con todo lo que conlleva, que incluso aumenta el gasto cardíaco, aumenta todo este gasto metabólico, tasa, porque a ver, la marcha compensatoria que tienen. Conclusión, si uno lo empieza a entrenar muy chiquitito, mejora eficazmente esto y por ende la tasa metabólica baja. Por eso es muy importante el síndrome de Down a los niños, recomendarle el deporte de muy chiquitos más allá de la terapia. Me preguntan el tema de, a ver, cuando uno plantea la educación física, siempre tiene que ir acompañada de la terapia y es preferible ir acompañando ya más o menos entre los 24 a 36 meses. Esta es una terapia que se tendría que combinar porque incluso según la adquisición de la marcha va a aumentar el tema de toda esta consecuencia que estábamos hablando, el tema de la rigidez articular, porque ¿qué pasa? Para compensar esa falta de equilibrio se va a poner más rígido y va a asegurar esa estabilidad. Lo que va a hacer, que va a ser una reducción de los rangos de movimiento, que ahí entra directamente la fisioterapia. ¿Dónde? Porque, a ver, no es que solamente vamos a estimular, nosotros lo que vamos a tener como fisioterapeutas que hacer es mantener los rangos de movimiento. Y por el otro lado, el profesor de educación física tendría que intervenir en el deporte, ya sea en una danza rítmica, algún deporte que le sea funcional y que no sea de alto impacto para las articulaciones. ¿Cuáles son las causas de esta hipotonía? Para explicarla un poquito mejor, porque decimos, está bien, tenemos una hipotonía, que lo que provoca es un desequilibrio, provoca inestabilidad, y provoca toda una serie de consecuencias, pero la hipotonía, ¿yo la veo igual de un niño a otro? No. Hay niños más hipotónicos y hay niños menos hipotónicos. ¿Y qué es lo que se hizo para demostrar este tema de que por qué un niño es diferente al otro? Que yo ya lo he dicho en otros vivos, pero lo vamos a remarcar porque acá justamente hay una cuestión puntual a tratar. La variabilidad entre los niños con síndrome de Down. No hay que generar los niños con síndrome de Down, son todos diferentes y hay que identificarlos en su diferencia y en su diversidad, justamente para que alcancen su máximo potencial. La hipótesis más prevalente es explicar las causas genéticas responsables del síndrome de Down. Los fenotipos individuales, que eran lo que siempre hablamos, que siempre remarco, los fenotipos bioquímicos. ¿Por qué están causados por una copia extra que tiene 310 genes en el cromosoma 21? Esto es lo que se trata de ser que son sensibles a dosis. ¿Qué es cuando decimos un gen es sensible a dosis? Es que si tenemos 2 copias o 3 copias del mismo gen, obviamente cuanto más copias tengamos, más se va a manifestar la hipotonía. Y justamente en el cromosoma 21 ya se halló 2 regiones que presentan este tema de la hipotonía, y cuanto más expresivas tenemos esas regiones dentro del cromosoma 21, más hipotónico va a ser el niño. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cada niño es diferente, y si lo sabemos identificar y sabemos identificar cuál es el problema, va a ser mejor el plan estratégico y terapéutico a desarrollar. Se confía que la identificación de tales genes se lleva a comprender mejor los mecanismos moleculares, porque acá estamos hablando del nivel molecular. A ver, que el otro día me lo preguntaron. Tengo los estudios genéticos, ya sean autismo o sea síndrome de Down. El cariotipo. El cariotipo es mirar los cromosomas al microscopio óptico. Chicos, es obsoleto ya. Mirar, con los avances que hay a nivel molecular, es obsoleto seguir mirándolo. A ver, sí hay que hacerlo, miramos los cromosomas, contamos los cromosomas, pero decir ya un estudio genético, no, me dio el cromosoma, el cariotipo normal y ya está, no, porque a ver, tiene un mecanismo molecular. Todas las patologías, si no empezamos a ver más allá de cómo va avanzando la medicina y cómo va avanzando todo esto, es como que nos quedamos en eso y no podemos encontrar la mejor terapéutica, la terapéutica más eficaz para tratar este tipo de dolencias. La fisiopatogenia de la hipotonía, los fenotipos motores y musculares del síndrome de Down
todavía con esto de que sí, que no, no se han documentado del todo porque ¿qué pasa? No se conoce mucho. Sí se han identificado dentro del mapeo del cromosoma 21 dos regiones, como les decía anteriormente, que pueden provocar en mayor o menor. Lo que cambia es la expresividad de estas regiones. Los déficits motores del síndrome de Down se han reproducido en un ratón, estas dos regiones que yo les contaba anteriormente, y lo que se demostró que era que la reducción de las células glandulares granulares del cerebro y la región del cerebro es importante para el control fino, o sea, hay un problema del control fino. Esta reducción de la neurogénesis del cerebro podría llevar a una alteración de la señalización, a una inhibición de otra región. Entonces, es como que todo un proceso metabólico, estamos hablando de señalización de vida, de factores neuroquímicos, de reacciones químicas, y por ende me afecta la neurogénesis del cerebro, que es lo que me va a provocar, que es el control del equilibrio. Volvemos a la base de la fisiopatogenia que habíamos hablado, lo que veíamos en un examen físico, ahora lo estamos viendo a nivel molecular. Una posible causa del déficit motor del síndrome de Down podría ser el defecto de la morfología de la sinapsis. Eso es importante, el reciclaje de vesículas en la unión neuromuscular, o sea, uno larga todas las vesículas, la conexión sináptica que larga, que los factores, las reacciones químicas, y se encuentra que hay un problema ahí. Entonces hay un problema en toda la conexión de la parte de las impulso nervioso, por así decirlo. Y todo esto nos lleva a empezar lo que hoy les decía que iba a ser un poquito más largo, el tema del desarrollo motor. El desarrollo motor va a ser un proceso continuo en la capacidad de los cambios funcionales, habilidades motoras. ¿Por qué tengo que saber que tiene una base molecular esto? Porque las características del desarrollo motor de ese niño me va a durar toda la vida. Entonces yo lo que haga en los primeros tiempos, la intervención, el plan estratégico, va a durar toda la vida, porque la etapa crítica son los primeros años de vida, es cuando uno está en pleno de neurodesarrollo, es cuando se forma nuestro sistema. Entonces eso hay que empezar a cuidar. Se relaciona directamente con la edad y sin embargo es independiente de ella. ¿Por qué? Porque puede ser más rápido o más lento según los periodos de la vida, que yo es lo que le decía, cuanto más chiquito todo este proceso que habíamos comentado recién, va a ser muchísimo rápido. ¿Y qué pasa? Sí se va a ir prolongando, sí se va a poder hacer nuevas conexiones cuando sea adulto, pero no va a ser lo mismo que en este periodo crítico. Que este desarrollo se va a dar en forma secuencial y ordenado. ¿Cuál va a ser el resultado, por así decirlo, de este desarrollo motor? El desarrollo motor va a implicar cambios secuenciales de cada logro que induce al siguiente logro de una manera ordenada, que es el resultado de la biología de cada individuo y la interacción con la tarea y el entorno. Acá es donde entramos la definición de neurodesarrollo, por qué tenemos que conocer un hito madurativo y cómo tenemos que conocer la fisiopatogenia del hito madurativo en sí. ¿Por qué? Porque siempre, a ver, hay algún antecedente que nos va a ir indicando. Nosotros decimos, no habla, pero ya debemos tener señas antes para que no hable. No camina, ya debemos tener algo, porque generalmente los logros, cuando uno los va escalonando, según una secuenciación de cambios ordenados, se va dando cuenta que ya venía y hay algo que te va marcando qué es la terapéutica y dónde tenés que hacer hincapié, porque no es que vas a rehabilitar, como dije antes, vas a estimular a ese niño, porque es un hito que todavía no alcanzó, no llegó, no se desarrolló. Por ende, no es una habilidad que tenemos que restablecer, sino es una habilidad que él tiene que encontrar. El entorno es importante en el contexto, ya que actúa como un facilitador del proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si colaboramos todos para el desarrollo de ese niño, va a alcanzar su máximo potencial. ¿Cuál es el objetivo de la fisioterapia en los niños con síndrome de Down? El objetivo no es acelerar el ritmo de desarrollo, como a menudo se supone, que es lo que yo decía, no va a acelerar el ritmo de desarrollo, sino que va a facilitar el desarrollo de buenos patrones de movimiento. Si a mí me preguntaron una terapéutica para ampliar en mi síndrome de Down, yo le diría, el concepto BOBA podría andar. ¿Por qué? Porque lo que trabajas justamente son buenos patrones de movimiento.
No es que vamos a acelerar el ritmo, no es que vamos a mejorar la parte muscular, sino vamos a mantener tanto los rangos articulares como buenos patrones de movimiento. Esto significa que a largo plazo, si ayuda al niño a desarrollar una buena postura, una buena alineación adecuada del pie, el patrón eficiente de marcha, que es lo que hablábamos al principio, que es la base física del ejercicio a lo largo de la vida. Cuando uno instaura un plan para un paciente con síndrome de Down, tiene que estar en ese plan estratégico, terapéutico y de tratamiento la actividad física. Y actividad física no comprende salir a caminar solamente. Muchas cosas comprende, y ese niño justamente tiene que hacer deporte y tenemos que siempre incluirlo. Y no es 2 veces por semana o 3 veces como alguno me dice. El deporte se hace todos los días y tiene que ser más de 100 minutos al día. La importancia de la fisioterapia. La intervención de la fisioterapia en niños con síndrome de Down utiliza técnicas y métodos que promueven el movimiento adecuado, el equilibrio y la correcta alineación. Como habíamos dicho, puede ser concepto boba. En una sesión de fisioterapia típica debe observarse qué habilidades ha dominado el niño y luego determinar si está listo para pasar a la continuación. No hay que pasar a continuación si no se sabe si está listo este niño. Además, interesante e importante enseñar a los padres ejercicios. O sea, cuando a mí me pasó el otro día encontrar entre mis pacientes una bebé muy chiquita con síndrome de Down, y yo decía, pero ¿qué rutina haces en casa? Empezamos a hablar de la rutina a seguir en casa. Y cuando yo me encontré, no tenía los tiempos que debía seguir de ejercicios en casa, porque fuera de la terapia, con ya sea el psicometricista, que nunca lo vamos a reemplazar, ni vamos a reemplazar al kine, ni al TEO, ni al fono. Simplemente tenemos que seguir también una terapéutica en casa, un orden de horarios, ejercicios al día. ¿Por qué? Porque en los primeros años va a ser lo que va a determinar el futuro de ese niño. Y tenemos que incorporarlo a nuestra rutina diaria. O sea, no cansando al niño, o sea, que el niño sea un juego. Y también todo esto nos va a llevar que lo va a estimular cognitivamente con su entorno. Entonces es importante todo esto de estimular la parte física. A través de la práctica, la repetición, el niño desarrollará fuerza, eficacia, conduciendo un dominio del movimiento. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? El dominio del movimiento en un niño con síndrome de Down. Sacar esa marcha ineficaz y tratar de trabajarlo de otra manera. La importancia de entender los dos temperamentos, esto es importante. Cuando uno va a abordar a un niño con síndrome de Down en lo que es la terapéutica, como fisioterapéutica, ya sea como fono o TEO, tenemos que definir cuál de los dos temperamentos tienen. Vamos a ver dos. Según se puede contemplar un patrón de pensamiento, comportamiento del síndrome de Down, cuando aprende habilidades motoras gruesas, el temperamento vamos a ver tener dos tipos, uno impulsivo y uno observador. Hay que saber esto para cómo vamos a direccionar nuestra estrategia terapéutica. Ahora lo vamos a ver, porque va a pensar, comportarse y reaccionar ante otra persona con características totalmente diferentes. Cuando hablamos de un niño impulsivo, vamos a hablar de aquel que tiende, es un niño que puede correr riesgo, es aquel que no le molesta moverse rápido, que tolera nuevos movimientos y posiciones. Si vos tenés un niño que vos lo cambiás de posición y chilla, ese es un niño que no es impulsivo, es observador. Esto lo digo para otras terapéuticas también que a veces decimos, como parálisis cerebral, y tenemos que rehabilitar que esto en los más chiquitos son dos tipos de temperamentos que generalmente van a encontrar. Entonces tenemos que saber identificar ante qué niño estamos para plantear nuestro plan terapéutico. No requiere estar en un solo lugar y no le gusta estar estacionario. Son los típicos que les gusta, vas a un lado de la colchoneta, vas al otro, te moves, y no tienen que ser rutinarios. Entonces, estos son los impulsivos. Cuando los niños son impulsivos, están aprendiendo a caminar, por ejemplo, corren el riesgo de tomar medidas independientes, por eso hay que estar como cuidándolos, porque ¿qué pasa? Van a tener más riesgo de golpearse, porque van a ser impulsivos, porque no les va a importar si se golpean, porque no les va a importar si se caen, porque van a tomar el riesgo, pero hay que tener cuidado con eso.
Los niños observadores, ¿cuáles son? Los niños observadores son los cautelosos, cuidadosos, que quieren tener el control de todo lo que está pasando a su alrededor. Y esto incluso lo van a notar las mamás desde que son muy, muy chiquititos. Entonces, cuando la terapia uno la va a aplicar, tiene que saber si su niño es un observador o un impulsivo. Prefieren posiciones estacionarias, se asustan fácilmente cuando aprenden nuevos movimientos. Un impulsivo, yo el otro día me reía porque justamente un impulsivo cuando toma el pecho, no sé si vieron una fotografía que hay de Benissa tomando la teta, que se mueve por todo, ese es un impulsivo, claramente. Los observadores son como más, están pendientes de su entorno. La observación será más cautelosos, se arriesgarán menos, es como que están todos, quieren estar seguros ante su equilibrio. ¿Cuál es el aporte lúdico del juego? El fisioterapeuta deberá terminar primero si es un impulsivo o es un observador. En base a eso va a actuar con la dinámica de los elementos que va a utilizar en el consultorio. Va a tener que saber qué motiva a ese paciente. Es importantísimo no solamente trabajar, cuando empieza a trabajar un niño físicamente, sino saber jugar con sus juguetes al mismo tiempo que uno está rehabilitándolo. Es probable que el niño con síndrome de Down se mueva cuando algo lo motiva. Y aparte de esto, esto lo va a hacer conocer su entorno. Por eso es importante buscar el juguete favorito, pedir que lo lleve a la terapia, utilizar los juguetes que él está habitualmente acostumbrado. Y esto, utilizarlo en todas las terapias. Incluso ir cambiando, ir como desafiándolo, ir haciéndole conocer nuevas cosas, nuevas texturas. Por eso es muy importante trabajar también la parte sensorial en estos niños. El éxito, el placer dependerá de cómo sean las actividades, el tipo de materiales, que es lo que yo decía, integración sensorial, y dónde los coloques. Por ejemplo, podés hacer una piletita llena de bombuchas para que sienta ese colchoncito de aire, pero viste fraccionado. Después el tema de los porotos, lentejas. Puedes utilizar un montón de materiales solamente para estimularlo. Solamente para estimularlo, no es solamente las plastilinas. Lamentablemente, cuando pasan este tipo de cosas, tenemos que recurrir a todo, pero vamos a pensar que si hacemos esto, vamos a poder hacer lo mejor para nuestro hijo o lo mejor para nuestro paciente. Es ensuciar, como yo digo, nuestra casa. El tema de los juguetes son un buen apoyo para ayudar al cambio, a la transición del niño, ya que debido al interés de cada juguete, se moverá y cambiará de posición. El juego ayuda tanto a la actividad motora, a la estimulación mental y la parte afectiva. Son tres cosas que vamos a estimular. Se sugiere, primero, que introduzca la actividad para que el niño se sienta, tolere el movimiento. En segundo lugar, ayude a familiarizarlo con la actividad, a comprender lo que quiere que haga. Y en tercer lugar, debe practicarse en conjunto el apoyo y disminuirá gradualmente. En toda terapéutica siempre hay que emplear la madre o el padre, algo que él conozca, hacerlo sentir seguro. Seguro en la terapéutica que uno, y va a ver que el progreso va a ser más independencia. El niño va como, porque uno dice, no, no dejo porque si no está todo el tiempo pendiente de la mamá. No, no, esto va a ayudarle a dar más seguridad al niño. Más seguridad de mostrarse tal cual es en la casa, tal cual no lo vemos a veces en el consultorio. El final de este objetivo con el síndrome de Down es que domine la actividad y que pueda realizarlo por sí mismo. O sea, lo que queremos es que sea él mismo en la terapia, que se anime a explorar, que se anime a descubrir, que se anime a esta estimulación que necesitamos, tanto mental, afectiva, motora, para que el niño desarrolle su máxima capacidad para que, ¿qué pasa? Intervienen neurogenes, neuroplasticidad, todos los niveles moleculares, y se expresan otros genes, por ende, que no se iban a expresar de esta manera. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llegamos hoy. Tuve que comprimir así todo lo más que pude. Disculpen, traté de hacerlo bien comprimido para que tengamos un pantallazo general de todo lo que es la hipotonía del síndrome de Down. Ahí creo que pueden ya reactivar los micrófonos. A ver, si alguno quiere hacer una pregunta, si no me levantan la mano y veo qué pasa, a ver si pueden en el Zoom. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de ir descomprimiéndolas, pero
A veces cuando uno va a dar un tema, yo les voy a ir poniendo en historias cuáles son los vivos anteriores que quieren mirar. Así arrancamos de una base un poquito más grande y uno puede extenderse más, puede hacer más hincapié, ya sea en Kine, en TO, en Fono, en un montón de cosas, integración sensorial y profundizar un poquito más en los temas. A mí me gusta este tema porque es un tema que por ahí a veces no se habla, es la diversidad dentro del síndrome de Down. Hay que siempre estar atentos porque los planes estratégicos terapéuticos son diferentes y espero que les siga gustando. Nos seguimos viendo todos los lunes a las 13 y me pregunta alguien en el vivo que le gustaría que hable de celiaquía. De celiaquía sí voy a hablar, es un tema de los que tengo en la lista, porque tengo una lista que voy viendo cómo lo voy metiendo, porque a veces es mucha info. Uno es como que quiere dar todo y yo por ahí comprimo todo, comprimo, porque por ahí, por ejemplo, genética es una clase entera donde muestro todos los trabajos, después las escalas son todas diferentes, uno va evaluando para darles un pantallazo y saber que hay otras cosas que se puede hacer y otras cosas que uno tiene que planificar, este tipo de cosas. Espero que les haya gustado, si alguien tiene alguna pregunta o algo. Bien. Veo que me están saludando de varios lugares. Les mando un saludo a Perú, México. Si me algo de algún país, perdón. Muchas gracias por estar y nos seguimos viendo todos los lunes a las 13 con temas nuevos. El que viene es el tema de la importancia de llegar al diagnóstico en autismo precoz. Ahí vamos a ver muchas cosas. Espero que les guste ese tema. Todas las pacientes de síndrome de Down tienen muchísima obesidad. Con las gráficas, los percentiles, doctora. Mira, eso del tema obesidad y síndrome de Down lo vamos a dar en otro vivo, porque hay mucho para tratar el tema de la parte nutricional. Sí, mira, el tema de los problemas, el tema del síndrome de Down asociado a TEA está al vivo, ya está colgado, pero hay muchísima información para hablar sobre eso, porque justamente en las escalas diagnósticas es como que se llega muy, muy tarde y hay indicios que justamente nos pueden dar el diagnóstico antes para empezar con el tratamiento y la terapéutica antes. ¿Qué deportes recomiendo con síndrome de Down? Mira, generalmente los deportes que se pueden recomendar son los de bajo impacto, o sea, nunca yo recomendaría hacer pesas, porque ya no, a ver, hay que tener mucho cuidado con el tema de los rangos articulares. Son todos aquellos deportes que conservan rangos articulares. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Natación conserva rango articular, gimnasia rítmica conserva rango articular, todo aquello que no tenga nada que pegar. Son deportes, siempre hay que pensar en aquello que conserva. Gimnasia, baile, todo ese tipo de deportes siempre conservan rangos articulares, que es lo más importante en un paciente con síndrome de Down. Incluirle, si le gusta otro deporte, lo puede hacer tranquilamente, pero siempre incluir deportes que conserven rango articular. El retraso madurativo me dice si podría hablar. Sí, obvio. Está incluido dentro de los temas, vamos a seguir hablando, igualmente vamos a seguir haciendo posteos y todo para ir informando, pero vamos a tratar de ir ampliando porque ahora es como que viene un seguilla de temas bastante importantes, más que nada porque no los quería dejar pasar porque es el tema de la parte educativa, la escuela, cómo diseñamos la currícula, que va a haber un poquito más ya específico y direccionado para distintos profesionales que también pueden participar los padres, no hay problema. Bueno, si tiene ninguna preguntita, me voy retirando, pero Bruxismo síndrome de Down. Mira, justamente el otro día uno de los pacientes colgó en historia, colgó una placa de que habíamos dado, perdón, uno de los que escuchó, no sé si es paciente o no, colgó la placa donde justamente habíamos dado todo el tema de bruxismo y trastornos nutricionales, todo lo que implica el bruxismo. La importancia de la terapia ocupacional del síndrome de Down, sí, hoy abarcamos fisioterapia. Igualmente, mira, te digo, cuando
uno empieza a trabajar el tema del equilibrio. El otro día estaba justamente tratando con otra colega el tema del TeraSuite, el tema de la integración sensorial, el tema del síndrome de Down, la importancia de incluir estas estrategias terapéuticas. Muchos de estos niños tienen alteraciones sensoriales, por eso hay que evaluarlos correctamente cuáles son para un traje TeraSuite. Bueno, si ninguno tiene ninguna más otra pregunta, por eso integración sensorial y síndrome de Down es un tema muy, muy lindo y que da para trabajar muchísimo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo lunes a las 13 horas, como siempre. Prometo que voy a colgar los horarios en los distintos países para que la puedan buscar. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos el próximo lunes.